A fin de dar comienzo al acto, va a realizar su informe al tribunal la asociación CELS, que interviene en su condición de amicus curiae. Doctora Zimmerman, el plazo de 10 minutos para su exposición. Buenos días, señoras y señores jueces. Para analizar este caso es imprescindible tener en cuenta que en las últimas décadas se produjo una transformación importante en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Muy sintéticamente se pasó de una visión asimilacionista e integracionista de la forma de vida indígena a una concepción pluralista de respeto de la identidad cultural y de las formas comunitarias de vida de los pueblos indígenas. Este nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural tiene hoy rango constitucional y está reconocido en el ámbito internacional. Nosotros queremos vivir como los demás argentinos. Queremos tener también el desarrollo que nos corresponde, porque hace años que estamos siendo silenciados. Yo hablo en nombre de mi pueblo, Com, Potayana, Pocnana, Bogón. Estoy autorizado porque mi comunidad me eligió a mí como representante natural de ese pueblo tan sufrido. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es un instituto descentralizado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y queremos agradecer la convocatoria y vamos a centrar nuestra breve exposición alrededor de analizar las causas de este conflicto doloroso que provoca respuestas y preguntas interrogantes. Quiero señalar que la provincia que represento estima tener sólidos argumentos jurídicos y títulos suficientes que expondrá en el momento procesal oportuno que se le corra traslado de la demanda, si es menester. Pero no es menos cierto que tiene voluntad de diálogo excelentísima Corte y lo reafirma contundentemente en esta audiencia. También quiero señalar, excelentísima Corte, de que lamentablemente he escuchado a través de distintos medios nacionales y diferentes escritos que se pretende hacer aparecer a la provincia que represento como enfrentada con las comunidades indígenas que habitan el territorio formoseño. Nada más alejado de la realidad, a poco que se vea que en la provincia de Formosa existen 199 comunidades que hablan 3 lenguas con sus diferentes variedades y que tenemos excelente diálogo con todas las comunidades que habitan el suelo formoseño. El problema que nos ocupa, lamentable, tristísimo, que no minimizamos, está circunscrito a un sector de la colonia La Primavera, habitada por 444 familias que implican aproximadamente 1.990 habitantes. Reitero, doloroso, lamentable, que ha provocado división entre hermanos de un mismo pueblo, pero de manera alguna implica que tengamos problemas con los 40.000 indígenas que habitan el suelo formoseño.
duele a la provincia que represento que no se recuerde en ningún momento que es pionera en el reconocimiento de derechos indígenas. Ha sido la primer provincia en la República Argentina en el año 1984, cuando nadie hablaba de estos temas, reconocer los derechos de los indígenas, la propiedad individual, la propiedad comunitaria, los maestros bilingües, la inembargabilidad de la tierra, el reconocimiento de los derechos ancestrales. Hemos incorporado estos derechos a la Constitución Provincial del año 1991, cuando nadie lo hacía. Lo hemos profundizado en la Constitución Provincial del 2003, ampliando el preámbulo de la Constitución y reconociendo nuestra identidad multiétnica y pluricultural. Tampoco he escuchado señalar que la provincia de Formosa, dos de sus legisladores tuvieron un papel destacado en ocasión de la reforma de la Constitución Nacional, y que eran precisamente el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, y el vicegobernador, el doctor Floro Bogado, cuando se reformara y se incorporara el artículo 75, inciso 17 de la Constitución. Hemos padecido muchísimos años esta discriminación. Cuando Formosa se refiere, la pionera en poder crear la ley integral del aborigen. Pero me pregunto, ¿cuándo se ha capacitado a los indígenas sobre los derechos que tienen para poder usar esa herramienta? Nosotros queremos también brevemente plantear ante el tribunal que el Estado Nacional en la Comunidad de la Primavera ha estado presente desde el 2003 para acá, en primer lugar con el emplazamiento del Centro de Integración Comunitaria, el CIC. Es una estructura básica con atención de salud primaria y como ámbito de participación indígena. El Centro de Integración Comunitaria tuvo una atención discontinua y fue reabierto a partir inclusive de los sucesos lamentables que ocurrieron en el conflicto. También el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a través de su equipo, estuvo presente antes del conflicto y durante el corte de la ruta, tratando de llevar iniciativas de diálogo. ¿Cuáles son los principales estándares internacionales que el Estado argentino está incumpliendo en el caso de la comunidad Potae Napocna Nabogó La Primavera? Desde el leading case Aguas Tingui contra Nicaragua, pasando por 5 sentencias en las que la Corte Interamericana se ocupa de las tierras indígenas, ha puntualizado que para cumplir con el artículo 21 de la Convención Americana, los estados deben delimitar y titular las tierras indígenas. Esto es, identificar cuál es el territorio que necesita cada comunidad para poder desarrollarse y sobrevivir como un pueblo organizado con una cultura diferente y entregarles un título de propiedad. Además, dice la Corte Interamericana, debe restituir las tierras cuando se encuentren en manos de tercero, adoptar medidas para garantizar que los pueblos indígenas puedan gozar de los recursos naturales que se encuentran en esas tierras y entregarles personería jurídica como garantía específica necesaria para que puedan ejercer los derechos territoriales.
A ver, el Instituto Nacional, que son ustedes, ¿tienen conversaciones con el Instituto Provincial, por ejemplo, para esto de la doble personería y algunas de estas cosas? Bueno, una de las diferencias que le decía que existe en la interpretación es el tema de las personerías. Las provincias registraron o receptaron la realidad indígena antes de la Constitución de 1994 con los elementos que tenían. Por lo tanto, las encuadraron en las asociaciones civiles, reguladas por el Código Civil. En 1984, cuando se legisló en la provincia de Formosa sobre las cuestiones indígenas, es la primera vez que hay un reconocimiento expreso al otro distinto hacia las comunidades indígenas. En ese momento nosotros tuvimos que remontar un precedente de la Corte, que era el caso Lorenzo Guari, donde le desconocía totalmente la posibilidad de una personería jurídica. En el año 1985 se avanza con ese reconocimiento a través de la figura de la personería jurídica. Y ciertamente es una figura que ha sido llevada adelante por todas las comunidades, resolviendo sus conflictos internos al interior de esa figura jurídica que se fue llevando adelante. En relación con la personería jurídica existen los siguientes problemas. Primero, que la comunidad está inscrita en la provincia como una asociación civil que no es una figura capaz de regular y contener las formas de vida y de organización tradicional de las comunidades indígenas. Pero además, las autoridades de esa asociación civil no son las autoridades legítimamente elegidas por la comunidad. Este problema de inadecuación normativa y de falta de representatividad se resolvió a través de la Mesa Política de Diálogo y Trabajo, que empezó a funcionar el año pasado en Casa de Gobierno, luego de la violenta represión del año 2010 y de 5 meses de acampe que realizó la comunidad en la avenida 9 de Julio. Esa mesa política, que estuvo integrada por el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y un conjunto de organismos de derechos humanos, tuvo como objetivo principal buscar soluciones al problema de la tierra. Sin embargo, no sirvió la mesa para encauzar ni una sola de los distintos problemas que tiene con la tierra la comunidad, pero sí fue efectiva para dirimir un conflicto de representatividad. Cuando el gobierno de la provincia se acercó a la mesa, se presentó con el presidente de la Asociación Civil, Cristino Sanabria, quien se ocupó de cuestionar y deslegitimar el reclamo de la comunidad. Entonces, producto de eso, en el marco de la mesa, se decidió celebrar elecciones en la comunidad. En junio del año pasado, el 25 de junio, la comunidad eligió entre Félix Díaz y Cristino Sanabria. Mi nombre es Cristino Sanabria, el nieto de Trifón Sanabria. Mi papá, Fernando Sanabria, cacique de la comunidad Primavera. Tiene 95 años. Yo soy presidente de la asociación, hago gestiones, hago trámites, procuro, trabajando, presentando proyectos, no llevar a mis hijos en la calle a quemar cubierta. Yo quiero aclarar que en el año 2004, un sector, todavía Félix Díaz no aparecía como dirigente, presenta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la posibilidad de la inscripción. Existiendo una asociación de orden civil en la provincia, nosotros fuimos cautos, porque no queríamos una doble representación. Pero luego el proceso avanzó y llegamos a esta decisión consensuada en la mesa de diálogo de ir a elecciones para elegir el representante. Una vez que se dirimió la representación por el sufragio, nosotros reconocimos la personería de la comunidad La Primavera al sector de Félix Díaz. Luego de que Félix Díaz ganara con más del doble de los votos a Cristino Sanabria, el Estado Nacional le entregó la personería jurídica de derecho indígena, reconociendo a la comunidad y a Félix Díaz como máxima autoridad. Y de esa manera reconocía también las formas de organización social y política que tiene esta comunidad. Sin embargo, todavía no ha hecho nada para resolver que hay dos personerías jurídicas funcionando, y lo que es más grave, que quien tiene el título de propiedad y el manejo de las tierras son las autoridades de la asociación civil, que no son las autoridades elegidas
por la comunidad. Pero ustedes hicieron el planteo al gobierno federal, al gobierno nacional, de decir si hay algún reconocimiento. Hasta este momento no fuimos notificados de un reconocimiento de esas características, hasta este momento. Perdón, señor ministro, ¿hay alguien que invoca esa representación? Si hay alguien que invoca esa representación, me parece que lo correcto sería dirigirse al gobierno federal, decirle, este señor que invoca esa representación, ¿es cierto o es falso? Y en tal caso resolver el conflicto, si hay conflicto, y si no hay conflicto y es falso el título que invoca, bueno, no hay ningún problema. Así es, y por eso habíamos planteado esa cuestión en la mesa del diálogo, ministro. A nosotros nos parece importante también resolver este tipo de cuestiones. Escuché hoy, él respetaba el líder. Sí. Yo le perdono, señor juez, yo le perdono por ser hermano, por usar esa vincha que no tiene que ser usado. Esta es la foto del cacique que vive todavía. Él me autoriza para hablar. Lo que está en definitiva representando acá y evidenciándose es que al interior de las comunidades existen conflictos internos que son sumamente complicados y difíciles, y este es el caso extremo. Sí, no, el conflicto interno, bueno, eso es normal, hay conflicto en todos lados. No, el problema es el conflicto institucional, si es que realmente hay un reconocimiento nacional distinto al provincial o no hay ese reconocimiento. Esa es la cuestión primera a dilucidar. Y bueno, ¿cómo se unifica la representación? ¿Cómo se unifica la personería? ¿Con quién estoy hablando? Si no identificamos primero con quién estamos hablando, es difícil llegar a un acuerdo. Así es. Estamos de acuerdo. Sí, una sola pregunta más. La provincia nos quita una parte de nuestras tierras y nos entrega una parte que no es de la provincia, es del Estado Nacional. Y el Estado Nacional nunca ha dicho nada. Se puede llevar al todo o nada un conflicto por de 5.187 hectáreas, pasar a 600 más. Se puede desalojar una ruta de 86, ocupada por 86 personas con 2 muertes. Podemos, sancionada la Constitución en el año 94, todavía estar con grandes lagunas en lo que hace a la interpretación del alcance de las normas. Los organismos, los ONG, como el ministro González se refería, la Pastoral Social Indígena, ENDEPA, ha hecho muchísimos esfuerzos de poder enseñar a los indígenas de conocer sus derechos, pero los estados jamás han hecho esfuerzo para poder enseñar a los indígenas a usar esa herramienta jurídica que hoy estamos sufriendo, esta negación de los estados que han generado este mismo conflicto. Es fundamental la intervención de esta excelentísima Corte en este caso. Primero, porque se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino, por las facultades concurrentes previstas en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos,
tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional son los responsables de hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, es importante la intervención de esta Corte por la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas en Argentina. En los últimos 2 años, prácticamente todos los órganos de Naciones Unidas que tienen competencia en materia indígena le han llamado la atención al Estado argentino. 3 comités de Naciones Unidas, la relatora sobre el derecho a una vivienda adecuada, el relator sobre pueblos indígenas, hicieron recomendaciones al Estado argentino para que revierta un patrón por el cual muchas comunidades indígenas en Argentina no tienen sus títulos de propiedad, tienen obstáculos para gozar de sus recursos naturales, son desalojadas de sus tierras tradicionales, criminalizadas en la justicia y víctimas de graves hechos de violencia y discriminación. Para ilustrar sobre el conflicto voy a graficarlo para que se entienda en qué consiste el reclamo. En primer lugar, vamos a observar las tierras ancestrales, es decir, los territorios que ocupaba la comunidad Cuom, no desde el año 1930, no desde la conquista de América, sino hace miles de años. De manera que, en este sentido, la historia oficial que ofrece la parte demandada no es cierta históricamente. Hace miles de años que la comunidad ocupa ese territorio. Este territorio fue reconocido parcialmente por un decreto presidencial en el año 1940. Y esto es llamativo, es una de las pocas comunidades que tiene un reconocimiento a través de un decreto presidencial del territorio que ocupa, y es el rectángulo negro. Este reconocimiento es muy importante para la comunidad Cuom, dado que intervino en ella un cacique legendario muy importante para ellos, que es el cacique Trifón Sanabria. Es muy relatado por los ancianos de la tribu los esfuerzos que tuvieron que hacer para poder subvencionar el viaje de Trifón Sanabria a fin de que el general Perón consiguiera este reconocimiento territorial. Posteriormente, como después se verá, fue también reconocido por la misma provincia en el año 1963 a través de un decreto provincial. Ahora bien, el primer despojo que sufre esta comunidad es en el año 1961, cuando se crea el Parque Nacional Río Pilcomayo, que ocupa la parte coloreada en celeste y le sustrae no solamente la casi totalidad del territorio ancestral, sino también una porción muy importante del territorio que le había sido reconocido por decreto presidencial y después ratificado por decreto provincial. Ahora bien, se produce un conflicto que es el que presentamos en el marco de estas actuaciones y que es el último de esta serie de despojos territoriales y que consiste en una actuación del Estado provincial que afecta a 600 hectáreas del territorio ancestral y parte del territorio reconocido por el decreto presidencial y el provincial para afectarlo al uso de la Universidad Nacional de Formosa. Debo señalar en este sentido que no se trata de la universidad en sí, que tiene su sede en la ciudad de Formosa capital, sino de un anexo
que, según la página oficial de la universidad, solo se impartirían 3 tecnicaturas. La superficie que ocuparía sería de 600 hectáreas. Para darse una idea de qué significa este territorio, en esas 600 hectáreas podrían ubicarse todas las universidades nacionales, públicas y privadas del país, los institutos terciarios y la mitad de las universidades europeas, con lo cual pasaría a ser la universidad más grande del mundo. En superficie. Según se desprende del expediente, y algo usted nos mostró en el mapa, en el año 1940 hay una adjudicación de tierras por parte del gobierno nacional a la comunidad. En el año 1951 se crea el Parque Nacional del río Pilcomayo. Y en el año 1985 hay una nueva adjudicación de tierras por parte del gobierno provincial. Lo primero que yo quiero saber es si esa nueva adjudicación, o sea, la del año 1985, toman parte de lo que es el Parque Nacional del río Pilcomayo. En el año 1985 lo que existe es una escritura por la cual el representante de la sociedad civil, La Primavera, acepta una transferencia gratuita del Estado provincial. Todavía no hay ninguna adjudicación. La adjudicación se produce en el año 2007 a través de una resolución del Instituto de Colonización de la provincia de Formosa. Es recién en ese momento, y cuando se pretenden alambrar esas tierras, que reacciona la comunidad Cuom porque se enteran de la existencia de esta escritura que durante cerca de 30 años nadie hizo valer. Y ahí es donde se produce este conflicto. Y sí, en esa escritura y en la posterior adjudicación del Instituto de Colonización están superponiéndose, están entregando tierras de parques nacionales. ¿Han existido reclamos formales sobre la provincia o sobre la nación con respecto a esta adjudicación sobre tierras de parques nacionales? No, nunca, y de hecho ese territorio está alambrado, custodiado por guardaparques permanentemente, de manera que no hay reclamos de la provincia a parques nacionales, ni jurídicos ni fácticos. ¿La comunidad tiene parte de tierras de los parques nacionales en este momento? ¿Está sentada sobre parte del parque nacional? Sí. Parte de parques nacionales se superpone con el territorio otorgado por decreto presidencial del año 1940. Con respecto a parques nacionales, una cosa, hasta tal punto se invadió el territorio ancestral que dentro del Parque Nacional está el cementerio de la comunidad. Y aquí debo destacar un cambio de actitud de parques nacionales. Según me han reconocido integrantes de parques nacionales, hasta hace relativamente poco, los indígenas eran apaleados cuando entraban a parques nacionales, a cazar, a pescar o a pretender visitar a sus muertos. En los últimos tiempos las cosas han cambiado en la práctica a través de instrucciones dadas por el intendente del lugar y se les permite entrar y el acceso al cementerio es libre, es decir, está permitido. Hay una tranquera, yo he ido al cementerio y he podido entrar libremente, pero es territorio de parques nacionales. Buen día, señores jueces. Muchas gracias por escucharnos. Voy a tratar muy brevemente de explicar cómo fue el proceso de ocupación de las tierras de la comunidad aborigen de La Primavera. Y voy a arrancar específicamente desde el año 1939. Ahí está graficada la ocupación de la familia Celía. Rosario y Cecilio Celía, una familia que vinieron del Paraguay, se instalaron en la provincia de Formosa. Incluso hay antecedente que anterior al año 39 ya estaban ocupando. Pero en el año 39, donde tenemos registros, están los expedientes donde están instalados y trabajando la familia Celía, es esa la ocupación, el gráfico original del año 1939. En el año 1940, como se dijo acá, por decreto nacional se establece
que la legua A y B de la sección tercera de la colonia Laguna Blanca es para la comunidad aborigen de La Primavera. Son 5.000 hectáreas. Esto es así, literalmente era lo que pertenecía a la comunidad aborigen, pero no estaba ocupada la legua A y B totalmente por la comunidad. Existían dentro de estas dos leguas muchas familias criollas. Hay registros en los expedientes del Instituto de Colonización donde se establece que había alrededor de 600 familias de criollos dentro de esa. No estar debidamente registrados, son manifestaciones de pobladores antiguos. Pero se dice que había alrededor de 600 familias dentro de la legua A y B que pertenecía a la reserva de la comunidad de La Primavera. En el año 77, dentro del gobierno militar, llega la orden de que había que liberar las tierras, las 5.000 hectáreas, y entregarlas totalmente a la comunidad aborigen La Primavera. Empiezan los desalojos, eso fue en el año 77, yo ya estaba trabajando en el Instituto de Colonización, unos desalojos que ustedes son abogados, saben lo que significa desalojo masivo con la fuerza pública, entraron las topadoras, se quemaron los ranchos de la población criolla, un desastre total, hablando mal y pronto. Pero se consigue liberar a esas tierras, en su mayoría, y en el angulito que se ve, esa fracción de verde que fue dentro de la colonia todavía, que era la reserva de la comunidad aborigen, estaba el casco de la estancia de la familia Celía. Cuando se va a hacer la mensura, el Instituto de Tierras, ya fuimos nosotros con los equipos técnicos, nos encontramos, al tirar la línea norte de la legua A y B, nos encontramos con el casco de la estancia de la familia Celía. Era una mansión gigantesca, imagínense, de tiempo antes del 30. Entonces, de común acuerdo con la comunidad aborigen, con el cacique, con los integrantes de la comunidad del equipo que estaba trabajando con los agrimensores, se llega a un acuerdo de dejar fuera de la reserva. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el año 81, 79, 80, 81. Y por esa razón se excluye de la escrituración en el año 85 las tierras que se le adjudican a la familia Celía. Al dejar esa fracción fuera, por eso es la compensación de que se habla. La compensación está en función a que se le desafectó esa fracción. Pero la compensación se hace con tierras del Parque Nacional. No señor, es otra cosa. Le explico ahora el tema con parque. Se aprueba la mensura, que es lo que está en color marrón, esa es la mensura aprobada de la colonia La Primavera. Eso está aprobado por catastro, se aprueba por decreto. Esas son las 5.187 hectáreas que pertenecieron y pertenecen hoy a la comunidad aborigen La Primavera. Eso es lo que se escrituró en el año 85, escritura pública traslativa de dominio, que se le entregó, firmó el cacique en ese momento, Fernando Sanabria, está firmada la escritura con la... ¿Fue consentida por la comunidad en aquel momento esa exclusión de tierra a favor de la familia Celía? Esa fracción donde estaba el casco había total conformidad, no hubo ningún inconveniente, ningún problema. En el año 68 creo que es la modificación de la reserva de parque, porque inicialmente Parque Nacional eran 285.000 hectáreas. Posteriormente se modifica, se acomoda porque había mucha población criolla ya ocupando esas tierras. Se hace una modificación, una reducción de la superficie y se deja en 60.000 hectáreas la superficie de parques nacionales. También al hacer la mensura, se hacen juntas la mensura de la comunidad aborigen y Parque Nacional se hacen al mismo tiempo. Por eso es que se alcanza, el mismo agrimensor, el mismo equipo técnico hizo las dos mensuras. Por eso es que no hay superposición en el terreno. Lo que pasa es que la gente del parque, y yo estoy contento, escucho y me parece que es correcto la apreciación de ellos, dice que la ley, al establece los límites del parque, pero también hay un artículo dentro de esa ley que dice que en el caso de existir accidentes topográficos se realizará y se modificará en la mensura. Lo que pasa es que dice de común acuerdo entre las partes, entre la provincia y Parque Nacional, y no nos pusimos de acuerdo todavía en esa parte. Excelentísima Corte, con todo respeto, cuando se habla de la provincia de Formosa se desconoce la realidad sociopolítica
de una provincia pobre y marginada que recién en el año 1955 pasó a ser provincia. Doctora, discúlpeme la interrupción. Nosotros valoramos muy bien sus argumentos en relación a lo que sostiene respecto de la provincia. Nos gustaría hacerle algunas preguntas en relación al caso concreto. Con todo gusto, doctor. En particular. El doctor Sí. Maqueda empezaría. Sí, como bien dice el doctor Lorenzetti, en realidad no estamos acá para juzgar qué es lo que ha hecho en este caso en particular la provincia de Mendoza con respecto a las mandas constitucionales. Tenemos que abocarnos específicamente a este caso. Y yo vuelvo sobre la pregunta que le hice a su antecesor en el uso de la palabra. En el año 1940, a través de un decreto nacional, se entregan tierras nacionales a la comunidad aborigen. En el año 1951 se crea el Parque Nacional del Río Pilcomayo. Y en el año 1985 se escrituran tierras a favor de esta comunidad. ¿Por qué en esa escrituración de tierras se incluyen tierras del Parque Nacional del Río Pilcomayo? Bueno, es así, en el año 1985 se incluyen 187 hectáreas más, la correspondiente a la legua C, porque ahí vivían poblaciones indígenas. Y cuando la provincia de Formosa, doctor, hace la mensura y pone los mojones, lo hace con acompañamiento de las comunidades indígenas, respetando el decreto del 40 y el decreto del general Perón del año 1952, que establece que la superficie real se conocerá en ocasión de efectuarse la mensura. Pero además, la mensura que hace la provincia de Formosa le permite mayor acceso a la Laguna Blanca de la que tenían. Y no desconocemos en ningún momento que existe una superposición con parques nacionales. En efecto, cuando en 1985 el gobierno de la provincia entregó un título de propiedad de una parte del territorio tradicional de la comunidad, basándose en un decreto que les reconocía ya tierras en 1940, decidió excluir de la titulación ciertas tierras que se encontraban en ese decreto para que pueda permanecer allí una familia no indígena de apellido Celía. En el 2007 el gobierno de la provincia decide recuperar parte de esas tierras que estaba ocupando la familia Celía y paradójicamente, en vez de restituirlas a la comunidad, las cedió para la construcción de un instituto universitario. Por su parte, el Estado Nacional no ha hecho nada para resolver el problema de que en el título que tiene la comunidad hay tierras que pertenecen a la vez a la jurisdicción del Parque Nacional Río Pilcomayo. ¿Y en razón de qué la provincia entrega o toma tierras del Parque Nacional Río Pilcomayo? No toma tierra. Le explico lo que pasó. En el año 40, cuando se hizo la reserva de la legua A y B. Lo que pasa es que en la legua B de la sección tercera estaba la Laguna Blanca. Entonces, lo que era Parque Nacional y la reserva de la comunidad aborigen compartían la Laguna Blanca. La Laguna Blanca, la línea esa le tomaba por la mitad a la laguna. La mitad quedó dentro del parque y la otra mitad queda dentro de la reserva de la comunidad aborigen La Primavera. Lo que pasa es que hay que analizar conceptualmente qué es lo que hace Parque Nacional, por qué pide la reserva Parque Nacional, porque Parque Nacional lo que hace es protección, recuperación de ambientes, y para Parque, lógicamente, que la laguna es un ambiente a proteger, a recuperar y a conservar. También está el interés de la comunidad, que la comunidad quiere tener acceso a la laguna. Ese es si se puede llamar algún tipo de conflicto que existen entre ambas partes, el compartir esa laguna. La mitad, si se respeta la legua A y B de la colonia de origen La Primavera, queda la mitad de la Laguna Blanca dentro de la propiedad de los aborígenes y la otra mitad queda dentro del parque. Esa Laguna Blanca, que es una laguna para nosotros sagrada, es lo que nos hace desesperar. Cuando recibimos noticias de diferentes lados
de que Laguna Blanca está fuera de nuestras manos. Tenemos que estar pidiendo permiso para ir a pescar. ¿Por qué? Porque es un espacio donde se creó una ley, un espacio de conservación que no se puede usar. Cuando nosotros queremos ir a poner en práctica nuestra forma cultural, nuestra relación espiritual con la naturaleza, no tenemos a dónde ir. Este problema con parques nacionales genera también que la comunidad tenga dificultades para controlar y acceder a los recursos naturales que se encuentran en el parque. Y eso se ve agravado por la circunstancia de que en tierras indígenas hay terceros que desarrollan actividad ganadera y el ganado destruye y contamina las plantaciones y los recursos naturales de los indígenas. Lo que se va a instalar es una facultad de ingeniería en producción agropecuaria. Y les quiero contar también, de paso, 2 segunditos, que toda la zona este, la noreste de la provincia de Formosa, tiene un potencial productivo muy grande. Estas 5.000 hectáreas de las que estamos hablando de la comunidad aborigen La Primavera, probablemente sean las mejores tierras que tiene la provincia de Formosa, en cuanto a suelo, en cuanto a posibilidades, tiene agua, tiene toda la potencialidad necesaria. Bueno, la universidad viene a reafirmar lo que ha contestado oportunamente al señor juez federal número 1 de Formosa y también al defensor ad hoc del Ministerio Público, el doctor Mantaras. Y nuestra postura es la realidad, en el sentido que no tenemos pretensiones bajo ningún punto de vista de tener tenencia o posesión o lo que sea de la tierra de los hermanos aborígenes. En ese sentido, estamos totalmente fuera de esta cuestión jurídica y queremos reafirmar eso y decirlo concretamente delante de todos, fundamentalmente ante ustedes, de que la universidad nunca se vio involucrada en cuestiones y conflictos de tenencia de la tierra. ¿Y esas tierras estaban como habitadas con anterioridad en el momento en que se decide hacer el instituto universitario? ¿Esas tierras estaban habitadas por la comunidad? Sí, el tema es el siguiente. Toda la comunidad, para que se entienda, no tiene un dominio efectivo de hecho sobre todo el territorio. Hay muchos núcleos de asentamientos criollos, como ellos le dicen, donde existe una tolerancia pacífica en la convivencia. No son tierras de los criollos, pero hay una convivencia pacífica. En esa parte que se superpone con el rectángulo estaba la familia Celía, que el propio Instituto de Colonización reconoció que no tenía ningún derecho salvo el de mejoras. La indemnización que le dan por esto es por las mejoras. No tienen ni propiedad, ni arrendamiento, ni ningún título que se parezca. El tema es que hasta el año 2008 los indígenas podrían entrar libremente en esas tierras, cazar, pescar, recolectar leña, es decir, que más o menos estaba una convivencia pacífica y lo dejaban estar en tanto no interferían con su vida indígena. Pero en el año 2008, cuando se realiza esta esterilización de voluntad de parte de la provincia, alambran y delimitan el terreno y no los dejan pasar más. De hecho, hay una fuerza policial provincial custodiando este alambrado. En el momento de comenzar los trabajos para la construcción de las instalaciones del Instituto Universitario, hemos escuchado acá a quien lo antecedió en el uso de la palabra, el defensor, decir de que esas tierras se encontraban ocupadas. ¿Qué pasó? Desmiento totalmente. Le explico por qué. Enviamos nosotros, la provincia contrata un agrimensor particular para hacer la mensura a esas 600 hectáreas. Es un agrimensor que no tiene relación con el Estado, solamente es contractual. Trabajaron hermanos aborígenes en la delimitación de esa reserva. El agrimensor manifiesta que no había nadie, ningún aborigen
viviendo en esas 648 hectáreas que dio la superficie final de esa mensura. Con seguridad, en el año 2008-2009, que se aprueba la mensura para el instituto, no había ningún aborigen viviendo en esa zona. Pero propuestas concretas de solución de este conflicto, ¿cuáles serían? Es decir, acá el conflicto, más allá del reconocimiento de las tierras originarias, hay un problema derivado de la instalación del instituto universitario. Sí. En las mejores tierras de la provincia, conforme ustedes señalan. ¿No hay posibilidad de instalarlo en otro lado? Todo puede ser objeto de... Pero es una cuestión, por favor, es una cuestión de solucionar el problema. Digo, primera cuestión, ¿no hay posibilidad de instalarlo en otro lado? Doctor, todo lo podemos dialogar. La doctora preguntaba recién, la doctora, si ha habido alguna posibilidad de diálogo. Yo personalmente lo he invitado al señor Félix Díaz que venga a la Fiscalía de Estado a tratar de hablar todos estos temas. Está bien, yo entiendo, todos entendemos que hay diálogo y hay dificultades para dialogar, pero las propuestas deben ser concretas. Bueno, estas son las que yo le digo, estas son propuestas, todo puede ser en un diálogo. Si la provincia está abierta, puede ser motivo de diálogo. No estamos cerrados a ninguna posibilidad de diálogo y al tratamiento de todos los temas, doctor. Por eso estamos acá. Esas 600 hectáreas podrían ser reemplazadas sin desmedro de la calidad de enseñanza, de las condiciones de la tierra, etcétera, por otras 600 hectáreas en otro lugar de la provincia. La verdad que, como le dije... ¿O hay alguna razón específica para que sean esas y no otras? La universidad no tiene, ¿cómo le puedo decir?, injerencia en la elección o la selección de tierras. Directamente a nosotros se nos ofrece la oportunidad de llevar una carrera X a un determinado lugar y lo hacemos porque es nuestra obligación. Las leyes 26.160 y 26.554 establecieron la obligación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de culminar un relevamiento y titulación del territorio de comunidades originarias. ¿Esto se llevó a cabo en la primavera, en la comunidad de la primavera? Señor juez, esto se está llevando en todo el país, hay 4 millones de tierras no, sí, pero en la comunidad de la primavera no se llevó a cabo por falta de acuerdos. Por falta de acuerdos. Porque yo quiero explicar a este tribunal, si me permite brevemente, que si bien la Constitución Nacional reconoció los derechos indígenas, también en otro artículo reconoce el dominio originario de los recursos naturales de las provincias. Por lo tanto, para relevar la tierra es política del Estado Nacional firmar acuerdos con las provincias para efectuar ese relevamiento. Lamentablemente, en el caso de Formosa no hemos llegado al acuerdo operativo para llevar adelante ese relevamiento. Hay un acuerdo marco que expresa una voluntad, pero no el operativo, que es el que lo efectiviza. El acuerdo marco daría la impresión de que se concede que el organismo ejecutor sería el Instituto de Comunidades Aborígenes Provincial. Sí, en realidad quien ejecuta... Aunque la ley, la 26.160, establece que es otro cuerpo, otro organismo. Quien ejecuta el relevamiento en términos operativos es el equipo técnico, el relevamiento que no se constituyó, porque no se firmó el convenio complementario. El marco es la voluntad de concurrencia de nación y provincia. Pero el convenio específico que firmamos con todas las provincias, menos Neuquén, que estamos a punto de firmar, y Formosa, con todas las provincias está firmado, el convenio específico da participación indígena en el relevamiento. Nosotros no realizamos un solo relevamiento sin participación indígena. Y así está pensado en el caso de ser posible en la primavera, pero tiene que haber acuerdos en términos operativos para el convenio específico. ¿Y se realizaron gestiones ante la provincia por parte del instituto para tratar de zanjar esta situación? Sí, ha sido numerosas las gestiones. La verdad que siempre, nunca es tarde para esto, aunque lamentamos el tiempo perdido. Nosotros entendemos que debe reanudarse la mesa de diálogo. Dentro de esa mesa de diálogo nacional estaba propuesto la realización del relevamiento
en toda la provincia de Formosa y en particular en la primavera, porque en la primavera hay que hacer un relevamiento especial, dado que hay un título y una mensura. Por lo tanto, hay que partir de ese título y mensura y verificar la ocupación. Nosotros estamos totalmente dispuestos a realizar ese tipo de tareas. Ahora, es política de la Presidenta de la Nación, de la Ministra Alicia Kirchner, de trabajar en un marco de concurrencia con las provincias. Cuando una provincia no suscribe el acuerdo, hay una suspensión de la aplicación de la ley, con lo cual produce estas lagunas que lamentablemente en el caso de la primavera se han expresado, ¿no? El tema de la ancestralidad es un tema profundo, pero que alrededor del tema tierra debe buscarse alternativas. Y una de las cuestiones que contribuye al conflicto es la falta de delimitación territorial de las compensaciones, como se ha hablado acá, que oportunamente fueron entregadas. Sobre los lotes A y B, que forman cuadrados perfectos, hay 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas reconocidas. Bueno, no llega al marcador. Sobre eso se extiende hacia el norte y hacia el sur 2 compensaciones en forma triangular, en la que se superpone con parques nacionales. Ahí hay un tema, hay una superposición de tierras entre la provincia y parques nacionales. Y la segunda compensación, el Martillo, nosotros hemos podido apreciar que hoy, y lo vamos a ver ahora, está en manos, digamos, se ha procedido a cultivos extensivos en esa zona y está en presencia de arrendatarios. Por lo tanto, las 2 compensaciones están difusas y es una de las cuestiones a la hora de una propuesta al conflicto a tener en cuenta. Todo lo que figura, digamos, se puede apreciar en un verde atenuado, son cultivos extensivos, en buena parte soja, también algodón. Ese cultivo no está hecho por aborígenes, está hecho por arrendatarios, que son más poderosos que los propietarios a precios irrisorios. Hay una distribución desigual de la tierra, fijémonos, 5.187 hectáreas para 460 familias. En términos ideales, 10 hectáreas por tierra de tierra fértil con buen régimen de lluvia. Hay una desigualdad acentuada en este sentido. ¿Quién da en arrendamiento esas tierras? Bueno, la provincia de Formosa tiene un instituto de comunidades aborígenes que entiende en la problemática y en la regulación de las comunidades. Nosotros, en la mesa de diálogo que quiero rescatar, que fue convocada luego de que este conflicto provincial... Pero usted dijo que hay tierras dentro de esa zona de las Marcó, hay tierras dadas en arrendamiento. Sí. Uno es el que alquila y hace la explotación. ¿Quién le da el arrendamiento? ¿La comunidad? Arrendamiento se hace con negociaciones con los propios indígenas. Pero hay arrendatarios que vienen y son traídos. El que debiera regular es el instituto, perdón levanto la voz, no escucho bien, es el Instituto de Comunidades Aborígenes de la provincia de Formosa. ¿El instituto da en arrendamiento? No, debiera regular. ¿Quién firma un contrato en representación del resto de la comunidad? No, firma el contrato el aborigen, en algunos casos... ¿Un aborigen? Un aborigen y un arrendatario no aborigen. Esta es parte de una realidad, no toda la realidad, pero una realidad en la comunidad de la primavera. Perdón, yo no me quedó claro algo. Si en el convenio marco se le da la categoría de organismo ejecutor del relevamiento al Instituto de Comunidades Aborígenes, y el Instituto de Comunidades Aborígenes es el que se encarga de los arrendamientos. No, bueno. No, parece... Puede contestar. Señor juez, yo quiero aclararle. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está llevando adelante relevamiento en 16 provincias de todo el país. Más de 800 comunidades. En ningún caso el relevamiento se hace sin participación
de los miembros de la comunidad. El hecho que sea organismo ejecutor no quiere decir que la representación indígena no esté presente cuando nosotros hacemos reglamento, porque es motivo de otro convenio, que es el convenio específico. Ahora, nosotros no podemos, así lo entiende el gobierno nacional, desconocer. Hay 6 provincias que tienen institutos provinciales indígenas. Lo tiene el Chaco, lo tiene Río Negro, lo tiene Santa Fe, lo tiene Jujuy, lo tiene Misiones. Salta también ha creado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, habiendo facultades concurrentes con las provincias en términos territoriales y en cuestiones de inscripción, desconocer los organismos indígenas constituidos por las provincias? Pero lo que nos asegura a nosotros el convenio específico, señor juez, que le puedo garantizar que ese convenio específico está integrado por organismos técnicos, universidades y representación indígena. Nada más, muchas gracias. Existe una observación general, que es la número 11, realizada por el Comité de Derechos del Niño, que trata la cuestión sobre los derechos de los niños indígenas, el interés superior del niño indígena. Y el principal criterio rector es la no discriminación, es decir, que ningún niño o niña, por el hecho de nacer en el seno de una comunidad, se vea privada del resto de los derechos que le ofrece la Convención. Y voy a destacar 5 nada más que pude observar en el terreno. El primero es el derecho a ser oído. En segundo lugar, el derecho a la seguridad personal. Durante los últimos conflictos que se sucedieron en la región, hubieron niños de 10 años detenidos por espacio de 36 horas. Como se dijo anteriormente, hubo niños buscando miel que vienen haciendo desde hace centenares de años, niños Cuom, que fueron disparados, por eso se lo he hecho en sus propias tierras. Y últimamente, en el día de ayer, tomé conocimiento que un niño de 10 años recibió una citación policial imputado del delito de usurpación. Esta es la primera vez que escucho algo por el estilo en 25 años del ejercicio de la profesión. En tercer lugar, el derecho a la salud. En el campo pude observar un niño de entre 5 años que fue revisado en mi presencia por el médico. Ese niño veía hace un año y le fue indicado que fuera el oftalmólogo de la capital de Formosa, dado que en la región no existe un oftalmólogo. Perdió los 4 turnos porque no tenía plata para viajar, porque cuando le consiguieron la plata le dijeron que su turno se había perdido y porque en definitiva, por ser pobre, niño e indígena, no pudo ser atendido. Ese niño hoy está ciego. Otro niño fue llevado directamente por el médico que integraba nuestros equipos al hospital. Le hicieron un drenaje y le dijeron que no le podían dar penicilina porque no había penicilina en el hospital. Esto tampoco puede ser tolerado en un Estado de Derecho en orden a los derechos de los niños indígenas. En cuarto lugar, tienen derecho a alimentación. En toda la comunidad no hay un servicio de agua corriente ni de redes cloacales, de manera que solamente toman agua cuando llueve y lo reservan en depósitos. El agua que consumen es un agua de color marrón o verdoso que juntan en los charcos que se produce y tienen que esperar hasta las próximas lluvias para tomar agua. El derecho al agua me parece elemental, sobre todo cuando ancestralmente han tenido acceso a los ríos, al Pilcomayo, al Bermejo y a la Laguna Blanca que está tan cerca del lugar. En último lugar, el derecho a la educación, pero no menos importante, el derecho a la educación. En un doble sentido, tienen derecho a desarrollar la cultura. Y esto tiene una íntima relación con el territorio, porque es en esos territorios, en el monte y en la laguna, donde ellos reciben de sus padres y de sus madres la educación con la lengua, las artes de la caza y de la pesca y toda su tradición cultural y religiosa. En esos lugares habitan sus dioses. Y también tienen derecho a una integración con las sociedades actuales, debiendo tener derecho a aprender español. Solo un tercio de esta comunidad, de alrededor de 5.000 personas, 3.500 son niños, niñas y adolescentes, saben hablar español. Esto les imposibilita una gran cantidad de ejercicio de derechos. De la escuela que hay un solo maestro de orientación de modalidad indígena, es decir, un maestro Cuom. La deserción escolar es terrible porque le están hablando en un idioma que no comprenden y que nunca le enseñaron, de manera que también se ve tronchada la educación en este aspecto.
¿cuáles son las consecuencias de la falta de implementación del derecho a la tierra y al territorio? La primera y central consecuencia es que la comunidad no puede desarrollarse conforme a sus pautas culturales y por lo tanto conforme al paradigma de protección de la diversidad cultural. Pero además, la falta de definición sobre el problema de la tierra ha dado lugar a distintas estrategias de lucha por el territorio que a su vez dieron lugar a múltiples formas de violencia. Además de la violenta represión que sufrieron en noviembre de 2010, la comunidad debe soportar hoy enfrentarse a una justicia que los investiga a ellos por los hechos vinculados con la represión, es decir, a los miembros de la comunidad, en la que en la actualidad no se desarrolla una sola línea de investigación dirigida a sancionar a los responsables por los abusos cometidos en el marco de la represión y en la que se activan causas penales en la que se los acusa como usurpadores en sus propias tierras. En sentido contrario, cuando la comunidad denuncia hechos de agresión y violencia, estos no son investigados con seriedad. Con anterioridad a la represión se denunciaron 15 hechos de violencia y agresiones, de los cuales 14 fueron archivados. Los integrantes de la comunidad son discriminados por ser integrantes de la comunidad. Son provocados. Esto lo pude observar y ha pasado delante mío en esta visita. Los integrantes de la comunidad tienen una paciencia infinita y no responden de ningún modo a las agresiones y provocaciones de que son objeto constantemente. Ha habido un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué medidas ha tomado la provincia, si es que ha tomado alguna medida, para garantizar la vida e integridad de los miembros de la comunidad de acuerdo al pronunciamiento de la Comisión Interamericana? El pronunciamiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue notificada al Estado Nacional. El Estado Nacional ha hecho un despliegue de la Gendarmería Nacional en la zona de la Comunidad de la Primavera, teniendo puestos de control de acceso en el que se realizan controles de las personas que acceden a la Comunidad de la Primavera, tomando nota en planillas de las personas que ingresan, vehículos que ingresan y personas que lo están realizando. En todo momento nosotros como provincia hemos planteado al Estado Nacional la posibilidad de realizar controles conjuntos para poder llevar adelante estas medidas de protección que ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, hemos planteado de que los casos que han sido denunciados como violatorios de los derechos humanos son todos casos que están siendo investigados por la justicia de manera permanente. Los juzgados de instrucción de Clorinda están en la permanente investigación de los distintos casos que se están sucediendo en la Primavera y que fueron puntualmente denunciados. Se encuentran actualmente fuerzas de Gendarmería Nacional custodiando en el lugar. No se trata de una fuerza que constituye un estado de sitio, ni mucho menos. Imaginemos un cuarto de la ciudad de Buenos Aires con 4 destacamentos de 2 personas. Esto es, nadie podría sentirse intimidado por estos 4 destacamentos de 6 personas en un lugar que es muy difícil de recorrer, que es selvático, con caminos que cuando llueve no se puede transitar. Sin embargo, los miembros de la comunidad que entrevisté, mayores, niños y ancianos, han manifestado que estaban de acuerdo con la presencia de Gendarmería Nacional y se sentían más seguros. En la pretensión que está en juego aquí en este litigio, se habla de solicitar como una medida cautelar que las fuerzas policiales se abstengan de realizar actividades intimidatorias y demás. ¿Qué puede decir al respecto? Esa solicitud que fue realizada, ¿en qué contexto se realizó esa solicitud? Fue en el momento en que se estaba realizando el corte de ruta de la Ruta 86 por parte de este sector de la Comunidad de la Primavera. Esa solicitud nosotros no la entendimos nunca porque fuimos notificados, se llegó a notificar a la policía de la provincia, pero nunca hemos entendido el porqué. ¿Usted escuchó
me imagino que sí, la exposición del amicus curiae, representante del CELS, que dice que continúa todavía ahora una actividad de intimidación. Esto, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿qué puede decir al respecto? En primer lugar, no existe ninguna actitud de intimidación por parte de la policía de la provincia, de ninguna manera. No existe ninguna actitud de intimidación. Eso es una falsedad total. Esa actitud de intimidación no existe. El único que se investigó, pese que se llegó a determinar al imputado de amenazas de muerte contra Félix Díaz, inexplicablemente no fue llamado a prestar declaración indagatoria. En los últimos 6 meses, en el marco de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana contra el Estado argentino, ante la evidencia del grave peligro para la vida e integridad física de muchos miembros de la comunidad, tuvimos que denunciar por lo menos 10 nuevos hechos de violencia. Entre ellos, denunciamos que Samuel Garcete, una de las víctimas de la represión que tiene secuelas hasta hoy, fue retenido en diciembre pasado por personal del gobierno de la provincia, los que se negaban a darle información sobre su paradero a su familia, y al día siguiente de ser encontrado, debió ser internado y operado de urgencia a raíz de las infecciones que tiene por los disparos de bala recibida, tal como figura en la denuncia penal. Además, informamos que un grupo de niños de entre 9 y 14 años recibió disparos de balas por parte de población criolla cuando se encontraba haciendo recorridos de recolección de miel. Los hechos que fueron denunciados han sido situaciones denunciadas de casos de delitos, eventuales hechos ilícitos que se producen en esta situación. Por ejemplo, en el caso del mes de noviembre, donde se denuncia de que 2 hijos del señor Félix Díaz habían sufrido un atentado, uno cuando lee la lectura de la denuncia y de las investigaciones, lo que se está denunciando es que se escuchó un ruido que parecía un tiro. El hecho fue investigado, recorrió la policía junto con la gendarmería, los lugares donde habría provenido el supuesto ataque, y no se encontró absolutamente nada. Sí creo que, como indican modernos estudios de vigilancia urbana y no urbana, que sería necesaria la presencia de agentes de acceso a la justicia, colocar centros de acceso a la justicia donde no tengan que viajar hasta la ciudad de Formosa porque no tienen plata para hacerlo, y donde les reciba la denuncia alguien que sepa hablar su propia lengua. Yo no sé si quisiera, si ustedes me permiten, tenemos 4 propuestas que van en correlación con estas causas, que nos parece importante que se evalúe. Y en primer lugar es precisamente poder llevar adelante el relevamiento. Es necesario, tanto, y esto no va en desmedro de la Constitución de la provincia de Formosa ni de sus leyes provinciales, pero es necesario relevar, y relevar especialmente la comunidad. También es necesario superar las asimetrías internas. Nuestro ministerio efectuó un relevamiento social que ponemos a disposición de la Corte, muy completo en la situación de niñez, de familia, de protección social, del cobro de la asignación por hijo, y en ese sentido nosotros entendemos que es necesario avanzar en la protección social. También es necesario que la provincia y parques nacionales, juntamente con el INAI, se aboquen a determinar esta superposición, tanto de título como territorial, porque ahí hay una obstrucción al derecho indígena y esa compensación en los hechos no se ha podido ejercer. Yo quisiera preguntarle a los 2 representantes o a quien fuere el responsable si existe en este momento algún proceso de diálogo o negociación entre la provincia y la comunidad a fin de solucionar estos problemas. A nosotros nos pareció siempre importante encontrar un canal de diálogo en cualquier tipo de conflictos. La diversidad étnica de la provincia es sumamente grande. Tenemos un mosaico cultural importantísimo
Y ahora nos abocamos a esta cuestión. Tenemos un mosaico cultural importantísimo donde el conflicto es una cuestión cotidiana y es natural y forma parte de la democracia, y con todas las comunidades tenemos diálogo. El único conflicto que no hemos podido arribar a un diálogo antes de que se produzcan estos hechos es en la zona de Laguna Blanca con una parte de la Comunidad de la Primavera y no con toda la Comunidad de la Primavera. Hemos llevado adelante la mesa de diálogo con el Ministerio del Interior y ahí se han llevado a cabo algunas cuestiones que son importantes para la solución de conflictos. Sin embargo, hemos encontrado también una disposición bastante difícil de intransigencia en posiciones para poder establecer algún tipo de diálogo. Nosotros hemos dado siempre la oportunidad de poder dialogar. Hemos estado en la ruta 4 meses y el gobierno provincial jamás se acercó hacia nosotros. Vamos a ser más concretos. ¿En qué propuesta, qué base de solución trabajaron ustedes para este conflicto? Nosotros... Digo, si soy claro, uno se sienta a dialogar. Sí. Del otro lado usted dice hay intransigencia. De este lado, el suyo, ¿qué proponen? Nosotros, en primer lugar, proponemos de que el diálogo tiene que ser partícipe toda la mesa. En la mesa de diálogo tienen que estar todos los actores de la primavera, sí. No solamente un sector, todos los actores de la primavera. Y la resolución del conflicto tiene que ser una resolución integral donde contemplamos todos los aspectos, tienen que estar todas las partes. Usted dice que hay una mesa de diálogo. Uno de los problemas es que no sabe con quién dialogar, porque por un lado tiene la asociación, por el otro lado un reconocimiento nacional. ¿Es tan difícil solucionar eso? O sea, ¿no puede haber una coordinación? Como lo preguntó el doctor Zaffaroni. Le pido que sea concreto, me diga sí, no y qué se puede hacer. Sí, por supuesto, siempre es posible. Es posible. Siempre es posible. Creo que ese sería un buen aporte en encaminar el diálogo. Lo segundo es, si hay una mesa de diálogo, ¿hay una propuesta concreta de ustedes para solucionar esto y en qué consiste? La provincia ha entendido que siempre ha cumplido sus obligaciones respecto de... Yo sé la defensa de las provincias están acá, pero ¿qué propuesta hay para solucionar esto? Bueno, existen distintos aspectos que están siendo planteados. Por ejemplo, puntualmente, en la cuestión de agua potable estamos llevando adelante las obras. Acá está claro, usted entiende cuál es el problema, si no le pasamos el plano de nuevo. Es decir, hay un conflicto territorial. ¿Qué propuesta hay para solucionarlo? Derivada de la instalación de un instituto. ¿Hay alguna propuesta? Nosotros tenemos 3 propuestas concretas para hacer. Una, hacer un relevamiento de las 5.187 hectáreas, a ver si hay intrusión en perjuicio de las comunidades, que participe el señor Feridía, los miembros de la comunidad, las autoridades del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, y que participen también los miembros del ICA y los veedores que la Corte determine. Que se verifique si hay alguna vulneración a la Ley 426 que impide el arrendamiento de tierras indígenas en perjuicio de los indígenas, vulnerando la Constitución provincial, que participen las mismas personas. Y con parques nacionales estamos en tratativa para presentar conjuntamente una acción declarativa de certeza para que se resuelva este conflicto. Queremos que el diálogo sea sincero con los gobiernos de la provincia y nación, y que los garantes que nos acompañaron y que nos acompañen sigan con esa presencia para poder estar garantizando el diálogo que sea transparente, humano, para que también nosotros tengamos la posibilidad de poder creer que la justicia existe, porque ahora estamos todavía peleando para tener acceso a la justicia. Muchas gracias.